Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo para venir y acompañarnos en esta jornada, que es algo diferente que la que habitualmente nos convoca. Las caras son diferentes, pero digamos, el barco es el mismo. Lo que quería era compartir hoy instancias de reflexión sobre el proceso que estamos construyendo juntos. Hace más de 10 años que estamos trabajando en la transformación del proceso presupuestal y lo hemos hecho generalmente en silencio. Hoy quisiera compartir con ustedes la historia del camino recorrido y el camino que tenemos por delante. Hace 100 años, Uruguay sentaba las bases para convertirse en un país pionero. Sus ciudadanos fueron de los primeros en acceder a derechos. El acceso a la educación era para todos. Nuestro país pudo convocar e incorporar talentos científicos del mundo para que aportaran su conocimiento. Desarrollamos infraestructura y nuestra ventana al mundo se abrió. El espíritu emprendedor marcó un rumbo y los logros que se podían alcanzar innovando se lograron en breves plazos. Éramos un país muy joven. A lo largo de estos 100 años, nuestro país ha tenido diferentes avatares, momentos de crecimiento, de retroceso, de crisis. Incluso en los momentos más difíciles, Uruguay honró sus compromisos. Siendo pequeños, tenemos la necesidad de adaptarnos a un mundo cambiante. En la actualidad, los cambios globales son vertiginosos y exigen una rápida e inteligente capacidad de adaptación. Con el mismo espíritu de aquellos pioneros, hoy tenemos la responsabilidad de darle oportunidades a nuestra gente. Para ello, es fundamental generar estabilidad para que la gente crea en el país y para darle sustentabilidad a las políticas públicas. Hemos aprendido que la salud fiscal y financiera del país es la base para cualquier desarrollo. El Uruguay viene trabajando intensamente para alcanzar niveles progresivamente más altos de desarrollo económico y social. Y ha elegido lineamientos estratégicos para alcanzar ese objetivo. Por un lado, el crecimiento inclusivo, por otro lado, la apertura del país al exterior, y en tercer lugar, la apuesta a la calidad, camino obligado para un país geográficamente pequeño, pero con un gran potencial. Que no se conocen experiencias exitosas y sostenibles de desarrollo económico y social si no es sobre la base del orden macroeconómico. Y es con esta convicción que hemos venido trabajando y para asegurarla hemos realizado transformaciones muy profundas, como por ejemplo la que hicimos en el sistema tributario, en la administración tributaria, en la gestión presupuestaria, en la administración y gestión de la deuda pública. En los últimos años, el Ministerio de Economía lideró reformas en las 3 dimensiones que hacen a la salud de las cuentas públicas. Una reforma de los ingresos y de la administración tributaria. Un cambio en la forma de concebir el presupuesto nacional y la diferencia entre ambos en la gestión del endeudamiento público. Para concretar este camino, era imprescindible transformar el proceso presupuestal. En el proceso mismo presupuestal que se inicia en 2005 se comienza con una práctica que después fue, creo, apreciada por todo el mundo, a nivel legislativo sobre todo, que fue tener primero un informe de la situación macroeconómica y financiera del país como contexto de lo que iba a ser la propuesta en materia presupuestal y tener una planificación fiscal y financiera, de manera tal de hacer una formulación del presupuesto que fuera consistente con lo que efectivamente preveíamos que iba a ser factible ejecutar. Periodos pretéritos, el presupuesto no significaba nada. Una asignación presupuestal no se sabía si iba a ser cumplida. El Parlamento aprobaba cosas que después no necesariamente se iban a ejecutar y se le daba un poco la derecha se le cedía, digamos, al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo para los recortes necesarios porque lo que costaba la ley de presupuesto era absolutamente inejecutable y bueno, y el Ejecutivo era el que
ponía las prioridades, de hecho. Nosotros dimos vuelta a ese proceso y en la formulación la hacemos consistente con una planificación fiscal y financiera, y ahí ya vienen incorporadas explícitamente las prioridades políticas. Para poder concretar estos cambios en la forma de concebir y elaborar el presupuesto, se crea la Unidad de Presupuesto Nacional. El rol del OPM fue fundamental porque se centralizó en poca gente, responsables no solo técnicos sino políticos, que con mucho empuje lograron visualizar las carencias que se tenían en cuanto a la información y las carencias que se tenían en cuanto a la forma de trabajar, y lograron con sistemas periféricos pero unidos a la base grande de ejecución presupuestal que lleva la Contaduría General, que se hiciera mucho más sencillo todo lo que era el trámite, tanto para quienes elevaban las propuestas como para quienes las debían corregir. La Unidad de Presupuesto Nacional vino a cubrir una necesidad que tenía el conjunto de la estructura de los organismos del presupuesto nacional, de ponerle una cara, de ponerle un lugar donde discutir el presupuesto y ponerle una cara a un lugar que no era personalizada. La Unidad de Presupuesto Nacional es, como yo les digo, los malos de la película, muy buena gente, pero son los que tienen que poner los cortes, las pautas, y bueno, se elabora y durante el quinquenio nos controlan, nos controla mucho la ejecución. Es muy relevante dotar al Estado de institucionalidad, primero para dar garantías, generar reglas e institucionalidad para el cumplimiento de reglas es parte de un proceso de fortalecimiento del aparato estatal y del fortalecimiento también de la calidad institucional. Por otro lado, institucionalizar los procesos da también o contribuye a que esos procesos sean más permanentes y no se reviertan con facilidad, que sean cosas que se transformen en una perspectiva de Estado y no sean cosas que se reviertan gobierno a gobierno. Para institucionalizar la transformación de los procesos era imprescindible avanzar y encontrar nuevas formas para la elaboración del presupuesto. En el caso del proceso presupuestal, efectivamente el primer presupuesto que nosotros hicimos allá en el año 2005, uno podría decir que fue muy artesanal. No solo por la falta de experiencia que teníamos en la materia, sino también por lo que teníamos a disposición para hacerlo. La gente en Contaduría General trabajaba más o menos una semana todos los días, las 24 horas. Nosotros teníamos, por ejemplo, jornadas larguísimas. Arrancábamos a las 8 de la mañana y teníamos jornadas que íbamos hasta las 3, 4 de la madrugada. Descansábamos 2, 3 horas y a las 8 estábamos de vuelta. Recuerdo haber pasado horas en un sillón esperando que, como nos había pedido el ministro, verificáramos que los artículos estaban contenidos en el presupuesto. Se hacía imperioso incorporar tecnología en el proceso presupuestal. Yo creo que creamos mucha sinergia entre la Unidad de Presupuesto Nacional y la Agencia de Gobierno Electrónico, AGESIC. Y esos marcos, tanto jurídicos o normativos como operacionales que se han dado desde la Agencia de Gobierno Electrónico, fueron bien importantes para que se pueda realizar todo este proceso. Tenían muy claro todo el proceso del presupuesto y pudieron simplificarlo al máximo. La decisión firme de seguir adelante a pesar de los escollos, ¿verdad? Del año 86 a la fecha, los cambios han sido estrepitosos en los últimos 7, 8 años, cuando se consolidaron los sistemas nuevos, que con la colaboración de AGESIC se pudo lograr rápidamente una nueva forma de armar el presupuesto. El cambio al presupuesto quinquenal que se aprueba en el 2015 es sustantivo, es decir, desde una máquina, aún desde nuestras casas, podemos mirar si nuestro artículo transcurrió, si fue aprobado, si sufrió modificaciones. Empezamos el trámite de un expediente y lo vemos en tiempo real. Gestionamos desde el escritorio, como yo digo. Antes era distinto, ¿no? ¿Dónde están los cambios sustantivos en la práctica presupuestal?
no solo están en la transparencia de saber qué va en un proyecto de presupuesto, sino en saber que cuando el presupuesto se aprueba, lo que dice se cumple. Eso le agrega transparencia y democracia al proceso, porque efectivamente lo que se escribía y se aprobaba en la ley de presupuesto esencialmente era lo que se ejecutaba. Se consolidaba hacia adentro de la administración una forma clara de construir los objetivos. Como parte esencial del propio proceso de transformación, se hizo un especial esfuerzo por mejorar la información aportada al Parlamento para que quienes tienen la responsabilidad de analizar y aprobar el presupuesto tuvieran más elementos para justipreciar el conjunto de la propuesta. A partir del año 2005 hubo, yo diría, un cambio cualitativo muy importante. Realmente lo he destacado año a año, fundamentalmente el informe económico-financiero, que a nuestro juicio desarrolla los compromisos y las estimaciones que en definitiva, sobre la base de la cual el Poder Ejecutivo construye su propuesta. Yo creo que el Poder Ejecutivo envía una cantidad de información que muchas veces nosotros no utilizamos bien. En realidad la ley principal es la de presupuesto, la primera, donde empieza el quinquenio, donde el gobierno dice cuál es su plan en los 5 años. Tengo la clara impresión de que desde esa unidad del Ministerio se está intentando darnos buena información y bueno, hay que perseverar en el tema. Considero que ha mejorado mucho, considero que viene con mucho material complementario para el análisis. No hay demasiado tiempo para sacarle jugo a ese trabajo tan rico que hace el Ministerio de Economía y sus unidades respectivas en el presupuesto nacional remitido al Senado, al Parlamento. La información disponible que en cada oportunidad que viene el equipo económico a presentar el presupuesto y las discusiones con el propio equipo económico le permiten a todos los legisladores un conocimiento mucho más amplio de cómo está la situación del país, cómo avanza en cada una de sus áreas programáticas y cuáles son los resultados esperados para cada una de esas políticas. Las bases están instrumentadas. Las mejoras alcanzadas permiten que hoy nos planteemos nuevos desafíos para mejorar la asignación de los recursos públicos. Hemos conseguido institucionalizar la forma de presentación, la forma de realización y estamos en condiciones de avanzar y lograr un nuevo paso en este periodo y dejar pronto para el próximo quinquenio la mejora en cuanto a la exposición de los costos de los programas y los resultados obtenidos, en cuanto a la eficacia y en cuanto a la eficiencia de cada uno de los ejecutores. Una línea hacia donde debemos seguir impulsando este trabajo para lograr lo que nos está faltando, que es unir todo el proceso, desde la asignación de los créditos, desde la definición programática, hacia los resultados obtenidos. Yo como gerente financiero reclamaría un poco más de flexibilidad en la gestión de los ministerios, modificar el TOCAF, urgente. Desafíos para mejorar la gestión de los ministerios. Yo tengo uno personal que todavía no llegué a concretar, que es la implementación de un GRP en mi ministerio. Un GRP puede estar funcionando muy bien y podríamos hasta llegar a empezar a la famosa contabilidad patrimonial, que es un debe muy grande que tiene la Administración Central. Según desde donde se mire, son los cambios que cada actor propone. Es cambiar la perspectiva, en lugar de hacer un análisis incremental del gasto, de referirnos exclusivamente al incremento del gasto, incorporar también todo ese gasto que ha sido votado durante mucho tiempo y que en definitiva conforma parte de lo que es digamos, el presupuesto, pero que en definitiva no supone, no se exterioriza los efectos de una discusión. Hay de parte del Poder Legislativo una escasa o nula preparación para desarrollar un estudio de las leyes presupuestales. Creo que el diseño institucional que se hizo ya hace muchos años y que le dio una independencia, una autonomía al Tribunal de Cuentas de la República, de alguna manera retació las posibilidades del control que tiene el Poder Legislativo
sobre el Poder Ejecutivo. Nos dedicamos mucho más al articulado, que es digamos, la reforma presupuestal, que a la rendición de las cuentas o al análisis del contenido del presupuesto. En todo caso, si fuera a dar una opinión del cuál es el salto cualitativo que deberíamos dar, es pasar más decididamente a un presupuesto por resultados, poder fijar indicadores objetivos para medir la calidad del gasto y poder evaluar si el dinero que el Estado gasta para la obtención de determinado objetivo se cumple. Las rendiciones de cuentas deberían ser para explicar qué pasó durante ese periodo con la ejecución del presupuesto y para modificar alguna cosa, para ir, digamos, corrigiendo el rumbo o agregando algunas cosas. Entonces, para nosotros es una información muy relevante, muy importante saber cómo va la ejecución. O sea, lo que a nosotros nos gusta son presupuestos que nos digan metas y después ver cómo se van cumpliendo esas metas. Eso me parece que es lo esencial. Y no es lo que vemos. En realidad lo que vemos es el articulado que viene en cada rendición de cuentas, que son las correcciones y miran hacia adelante, no miran hacia atrás. Entonces yo creo que desde siempre, no de estos gobiernos, desde siempre hemos tenido ese problema. Hace 100 años Uruguay desafiaba al mundo, haciendo mejoras de las cuales hoy nos sentimos orgullosos. Con el mismo espíritu, hace 10 años se encararon reformas institucionales que procuran mejorar la capacidad de nuestro país para adaptarse a los cambios y generar oportunidades para el futuro. Para la incorporación de tecnología, se creó la Agencia de Gobierno Electrónico, AGESIC. Para la igualdad de oportunidades en la educación, se creó el Plan Ceibal. Para la innovación, la ANI. Para mejorar el presupuesto nacional y la gestión financiera del país, se creó la Unidad de Gestión de Deuda y la Unidad de Presupuesto Nacional. Un manejo fiscal y financiero adecuado no es un fin en sí mismo, es un medio para que los organismos responsables de llevar adelante las diferentes políticas públicas puedan desplegarlas en un contexto previsible y sostenible. Hemos contado con el auxilio de varios de ustedes que nos ayudaron a relatar el periplo que hemos transitado en los últimos 13 años. Quiero pedirles que me acompañen a 3 momentos de ese periplo. Para saber dónde estamos y cuánto caminamos, tenemos que tener claro, tenemos que tener presente de dónde partimos. Y por eso, en el punto de partida, hace apenas 13 años, tenemos que recordar que el control fiscal estaba basado básicamente en el control de la caja, en el programa financiero. El presupuesto en ese entonces servía, pero no servía para todo lo que tenía que servir. No servía para poder planificar las políticas porque no se sabía cuánto se iba a tener definitivamente, dado que había topes y después restricciones de cupo. Había debilidades institucionales, faltaba previsibilidad para los organismos ejecutores para poder ejecutar el gasto, no sabían cuánto crédito tenían y cuánta caja tenían. Y había debilidades institucionales para poder cumplir adecuadamente con estos roles. ¿A qué me refiero con debilidades institucionales? Quiere decir, no había unidades especializadas ni para el manejo de la deuda, ni para el presupuesto, y en la asesoría macroeconómica había 2 economistas y 2 contadores para hacer dentro de la plantilla permanente para poder hacer todas las tareas que tenían que hacer. O sea, había esta realidad que estamos viendo ahora, que recordamos someramente, parece de otro mundo, hoy. En ese momento las discusiones que ahora tenemos con ustedes, que son generalmente por más crédito, por más espacio para gastar, en ese momento los memoriosos podrán recordar que las discusiones eran por caja, era por pagos, era porque había deudas con los proveedores. Eso hoy ya no es un tema, ya no existe. Eso está arreglado. Entonces, la discusión pasó a otro plano, hemos podido avanzar gracias a esto. Ese esquema que teníamos en ese entonces y que obviamente estuvo agravado por las consecuencias de la crisis del 2002, ¿está claro? Obviamente conspiraban en contra de poder llevar adelante una gestión más eficiente.
¿Dónde estamos hoy? Hoy tenemos un presupuesto, el control fiscal está basado en el presupuesto. Trasladamos el foco del programa financiero al presupuesto, como corresponde, que es el origen del gasto. El presupuesto está encuadrado en un marco macroeconómico y fiscal de mediano plazo. Y además, la responsabilidad fiscal se asumió por convicción propia y no para el cumplimiento de determinados objetivos con organismos internacionales. Logramos vincular los créditos presupuestales con el resultado fiscal. A ustedes les parecerá muy nimio esto, pero les puedo asegurar que para nosotros fue un trabajo de orfebrería que nos costó mucho tiempo. La integración de la estrategia fiscal y de la gestión de la deuda. Obviamente ambas son complementarias y son necesarias para poder desplegar adecuadamente las políticas. Se le dio una institucionalidad específica, tanto para la deuda como para la gestión del presupuesto, y se fortalecieron las capacidades en las unidades del Ministerio que trabajaban en todos estos temas. Se crearon nuevas unidades posteriormente para temas específicos. Se incorporó tecnología para mejorar los procesos, es decir, incorporamos tecnología y eso nos permitió transformar los procesos, tanto para la formulación del presupuesto, como de las modificaciones presupuestales, como del análisis presupuestal, como en la planificación de la caja. Se le dio previsibilidad a los pagos. La tesorería ha trabajado en establecer un horizonte de pagos para un año mensual y cada uno sabe los pagos que va a poder hacer dentro de 12 meses. Y además la tesorería también trabajó en modernizar la gestión, eliminando los cheques, pudiendo pagar en cuenta de cualquier banco, analizando las cuentas y depurando las cuentas existentes y fortaleciendo el sistema de cuenta única. Hubo una mejora en la estructura presupuestal, básicamente liderada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se transformó la estructura del presupuesto con la estructura programática del presupuesto y se han simplificado reglas y procedimientos. Me estoy refiriendo a la salarización de proventos, a la desafectación de rentas, a la simplificación del ordenamiento financiero. También hay que destacar acá que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto empezó a hacer evaluaciones de políticas públicas y juntos estamos trabajando en los compromisos de gestión. Todo esto redunda en una mejor información al Parlamento y debería agregar a la ciudadanía, que fue reconocido por los distintos señores legisladores. Este camino, que parece sencillo, nos llevó a generar músculo y nos costó bastante. Y todo esto procura contribuir hacia una gestión más eficiente, una gestión pública más eficiente. Queremos ver ahora dónde estamos y cómo vemos la estrategia hacia adelante. El haber avanzado en todas estas áreas es lo que nos permite hoy poder plantearnos nuevos desafíos, que hace unos pocos años hubiera sido impensable siquiera enfrentarlos. Hoy entiendo que estamos en condiciones de poder hacerlo y es necesario hacerlo para continuar mejorando la gestión pública en general. Para continuar, la cosa es, hoy estamos con una cierta forma de relacionamiento que todos conocemos. Yo no digo que nos sentimos confortables, que conocemos y que funciona. El tema es, la situación que tenemos hoy, ¿es la adecuada? ¿Es óptima? Yo creo que no. Y les voy a decir por qué. Supongo que ustedes, la mayoría de ustedes, estarán de acuerdo en que, opinan que nosotros nos metemos demasiado en lo que hacen. Y tienen razón. También supongo que deberán reconocer que muchas veces los recursos se terminan cuando falta atender alguna de las áreas más sensibles. Yo creo que eso también hay que reconocerlo. Y de la conjunción de ambas situaciones, esto lleva a un juego de roles que es natural. Es decir, los ministerios sectoriales naturalmente tienen que desplegar políticas y tienen que presionar por más recursos, y del lado nuestro somos más conscientes de la restricción y de la necesidad de la sustentabilidad de las cuentas públicas para poder asegurar la continuidad de las políticas. Por tanto, este juego de roles
es natural, pero también no sé si es óptimo, es bastante desgastante y no sé si es el óptimo. También tienen razón los señores legisladores cuando dicen que discuten más sobre la modificación presupuestal que sobre el contenido sustantivo del presupuesto. Ahí también tenemos un debe nosotros en ayudar y aportar más información adecuada y legible para que puedan orientar las discusiones hacia lo que son los temas más sustantivos. Entonces, entiendo que hay una constelación, un equilibrio que funciona, pero que necesariamente para poder continuar mejorando tenemos que aceptar transformaciones en todos los organismos que participan en el proceso. Y para eso la premisa fundamental es fortalecer la credibilidad en la restricción presupuestal o fiscal general. Empezamos por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien define las prioridades y quien define los resultados esperados. En este sentido entiendo que es necesario fortalecer ambas cosas. La forma de definir los resultados esperados implica mayor conocimiento de cómo se producen los bienes públicos y poder definir claramente qué resultados se espera y por ende qué acciones hay que emprender para obtener ese resultado. Y las prioridades, muchas veces nos fijamos prioridades a nivel sectorial y no necesariamente en función de determinado resultado, lo cual a su vez debilita el propio proceso de retroalimentación de los resultados a obtener con las asignaciones. Y la discusión presupuestal hoy sigue siendo básicamente institucional. O sea, tenemos que mejorar la forma en que discutimos las asignaciones y también los resultados. Lo que estamos planteando implica un enorme esfuerzo para los organismos ejecutores. En primer lugar, que incorporen más la restricción presupuestal y en segundo lugar, que conozcan o que se focalicen en que gestionen para resultados. Quiere decir, que gestionen para alcanzar determinados resultados. Eso implica que tienen que conocer claramente la cadena lógica de producción, donde desde las asignaciones a las actividades, las acciones, los productos y los resultados, a nivel de cada organismo, a nivel de cada inciso, y que se gestione en función de ello. Esto es un desafío enorme de la conjunción de ambas, de la restricción y de la priorización. Eso tiene que llevar a un trabajo permanente hacia adentro de revisar qué se está haciendo, cómo se puede mejorar. No solo la asignación incremental, sino todos los recursos disponibles. Y hoy los organismos, ustedes mucho mejor que yo podrán atestiguar que hoy no están en condiciones, en general, de poder enfrentar esto. Todos están trabajando con este objetivo, pero estamos bastante lejos de poder alcanzarlo. Para esto se requieren más sistemas de información, se requiere más capacitación de la gente y ustedes conocen que la gestión pública en cada organismo está soportada sobre el esfuerzo de algunos que trabajan mucho y no siempre cuentan con las herramientas adecuadas. Esta necesidad fue muy patente en 2015. Una vez que habían solucionado otras urgencias, fueron varios los organismos que plantearon la necesidad de contar con más herramientas para poder gestionarse mejor. Y es así que desde el Ministerio de Economía y de la Unidad de Presupuesto empezamos a delinear una línea de acción poco convencional para una unidad de presupuesto en que generamos un programa para apoyar el desarrollo de sistemas y de capacidades en los ministerios. El acceso al programa es voluntario, cada uno presenta lo que quiere, si quiere, y nosotros tratamos de apoyarlos en no solo el financiamiento, eso diría es lo de menos, el financiamiento para que no compita con las urgencias del ministerio, pero eso es lo de menos. Lo más importante me parece que es el apoyo a través de las capacidades de gerenciamiento de los proyectos, de la interlocución con las empresas informáticas, el armado de los pliegos, el seguimiento del proyecto y también la interlocución con los propios organismos transversales que les puedo asegurar que no siempre es sencilla, o sea, con nosotros mismos. Entonces, estamos haciendo este trabajo, nos falta mucho, esto es un proceso que recién comienza. La estrategia que estamos siguiendo en esto es bastante diferente a la de otros países de la región, en el sentido que estamos tratando de desarrollar sistemas personalizados para cada organismo, porque entendemos que cada organismo es el que conoce mejor su área de acción
y el que si lo desarrolla, si participa en la ejecución, también se asegura que el sistema le sirva y lo empiece a incorporar en la toma de decisiones. De otra manera, con un sistema centralizado, es bastante más difícil poder adecuarlo a las necesidades de cada uno. Por eso la estrategia que estamos siguiendo es bien distinta de otros países de la región, es una estrategia más federativa que centralista, en donde hay sistemas centrales que se comunican con los sistemas de cada inciso, pero estamos trabajando hacia la generación de sistemas de los incisos para gestionarse mejor, para usarlo, y estamos convencidos que es la única forma que la información que surja, que los incisos utilicen, efectivamente sea fidedigna y oportuna, porque la usan para gestionar, porque surge de los sistemas de gestión y no de sistemas administrativos o de registros administrativos, y entonces ese es el soporte que estamos construyendo. Estamos lejos, nos falta mucho. También tenemos que transformar la forma en que trabajamos los transversales, sin ninguna duda. Transversales me estoy refiriendo al MEF y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fundamentalmente. También está Servicio Civil, obviamente, que participa de este proceso. ¿En qué sentido entiendo que tenemos que transformar la gestión de los transversales? Obviamente tenemos que volver sobre fortalecer el compromiso con la credibilidad y la restricción presupuestal, también a nivel agregado, como es lo que nos compete a nosotros. Y para esto esto implica desarrollar también más información. Más información. Hoy la información que tenemos es básicamente fiscal y presupuestal. Hemos logrado vincularlas, pero nos falta más. Nos falta también la información contable que hoy no tenemos. Es decir, el gobierno no tiene contabilidad patrimonial. Y les puedo asegurar que yo de contabilidad sé muy poco, pero entiendo que la contabilidad es un marco lógico que con normas, con criterios generalmente aceptados y bastante decantados, permite tener una idea clara de los activos, de los pasivos y de las contingencias que enfrenta el sector público o el gobierno en este caso. Entonces, las tres patas, la información fiscal, la información presupuestal y la información contable, son complementarias, son tres miradas diferentes sobre el mismo hecho económico, y entendemos que es necesario trabajar hacia la contabilidad en el gobierno, y es el inicio que estamos tratando de hacer a través de la licitación del CIF, que está en proceso en este momento. Este es uno de los productos que nos va a permitir el CIF, además de una adecuación tecnológica y además de superar varios de los problemas que tiene el CIF actual en cuanto a la multianualidad de los créditos o en cuanto al tratamiento de la moneda extranjera. No son temas menores, porque con el CIF actual, si ustedes quieren ver, ustedes lo saben, quieren ver el crédito con que van a disponer el año que viene, la respuesta es: vengan el año que viene. Por lo cual, entiendo que eso para gestionar es bastante complejo. Nosotros hemos desarrollado sistemas internamente que obviamente nos permiten proyectar los créditos. Este mismo sistema es el que se vincula con la caja, nos permite hacer la planificación de caja y de crédito en el mismo sistema para varios años. Pero eso es interno. Los organismos tienen que armarse y apoyarse en el uso de planillas para poder trabajar con una perspectiva hacia adelante. Y la otra parte que nos falta para generar más información es establecer nuevos mecanismos y estandarizar la información que los organismos aportan a los transversales, al MEF y a la OPP, para que se pueda tener un mayor conocimiento de lo que se hace y cómo se hace, no para incidir en qué se hace, que eso entiendo que no nos corresponde como Ministerio de Economía, pero sí en el cómo se hace, quiere decir en poder evaluar si las cosas se hacen en forma eficaz y eficiente, y eso complementando el esfuerzo que cada uno desde su inciso, de su ministerio, lo está tratando de hacer. El Parlamento, obviamente, el Parlamento nosotros deberíamos, como transversales, aportarle más información, generar más información, pero no es información, no es mandarle muchos tomos, es generar información que sea legible, que puedan trabajar y tratar de trasladar el foco, porque uno puede mandar mucha información, pero si no se usa, no sirve. Entonces, es ir trasladando gradualmente el foco hacia lo que son las estrategias, los resultados y las metas que uno se propone. Este es un proceso bien complejo y recién estamos dando los primeros pasos, dado que en función de lo que pudimos construir hasta ahora. Falta mucho. Y todo esto va cerrando
si logramos, o sea, si todo esto va cerrando, vamos a poder efectivamente mejorar en lo que es una gestión para resultados. Es lo único que nos permite vincular todas estas acciones. O sea, todo confluye hacia eso. Lo que tenemos algunas complicaciones más, además de las que están en la pantalla. Quiere decir, tenemos un presupuesto quinquenal, con lo cual la retroalimentación del proceso de evaluación del gasto y de resultados hacia lo que son las asignaciones es bastante más débil, naturalmente. Las asignaciones están en firme por 5 años, con lo cual es bien complejo cómo trabajar en presupuesto para resultados con un presupuesto quinquenal. El otro aspecto que es complejo también son que existen organismos con iniciativa presupuestal, que son los 220, y respecto de los cuales entendemos que el Parlamento tiene un rol bien importante a jugar en cuanto a la información que aportan y la forma en que cumplen con los objetivos comprometidos. Y por último, existen algunas rigideces en el manejo de rubro cero en la Administración Central que llevan a que siempre exista subejecución y que haya que financiar estructura y cosas que son bastante peculiares y que a los organismos que nos miran les sorprende. Perdón, me adelanté. Lo que quería transmitir es tratar de transmitirles muy brevemente cuál es el proceso que hemos seguido, dónde estamos hoy y cómo estamos viendo la estrategia para adelante. Entiendo que cada uno desde el lugar que está probablemente conozca alguna de estas áreas que hemos mencionado, pero difícilmente visualice el conjunto del proceso, y entiendo que es importante ver el conjunto del proceso para tomar conciencia de qué estamos haciendo y cómo cada uno puede contribuir mejor en este camino. Espero haber contribuido para que cuando estemos picando piedra, porque vamos a seguir picando piedra, tengamos conciencia que en realidad lo que estamos haciendo es construyendo un camino. Muchas gracias.